Todos en algún momento enfrentamos tormentas. No hablo solo de relámpagos y truenos en el cielo, sino de esos vientos fuertes que se levantan en la vida. Problemas familiares, preocupaciones económicas, enfermedades, soledad o pérdidas que parecen rompernos por dentro. Y cuando llega la tormenta, sentimos que la barca de nuestra vida se sacude y que estamos a punto de hundirnos. Tal vez hoy estás atravesando una de esas tormentas. Quizá te cuesta dormir por la ansiedad, quizá las lágrimas se te escapan en silencio, o quizás sientes que nadie entiende lo que llevas dentro. Si alguna vez has sentido que ya no puedes más, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje valdrá la pena. No es casualidad que lo estés escuchando justo ahora. Dios tiene algo para ti. La buena noticia es esta. No importa cuán fuerte sople el viento, cuando Dios está a tu lado, ninguna tormenta podrá derrumbarte. Él no promete que no habrá problemas, pero sí asegura que nunca estarás solo en medio de ellos. Jesús mismo calmó tormentas, fortaleció corazones y levantó a los que se hundían. Hoy quiere recordarte que su amor es más grande que cualquier tempestad. Parte 1. Reconociendo las tormentas de la vida. Lo primero para vencer una tormenta es reconocer que existe. Muchas veces intentamos disimular nuestro dolor, escondemos nuestras lágrimas y repetimos frases como «todo está bien», aunque por dentro sintamos que el barco se hunde. Pero negar la tormenta no hace que desaparezca. Al contrario, solo nos desgasta más. Por eso, el primer paso es ponerle nombre a lo que vivimos. Ansiedad, soledad, crisis económica, un matrimonio que se enfría, la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico que asusta. Cuando le damos nombre, podemos llevarlo delante de Dios con sinceridad. La Biblia está llena de hombres y mujeres que enfrentaron tormentas reales. Job, por ejemplo, perdió en un solo día a su familia, sus bienes y su salud. Él no fingió estar bien. Lloró, rasgó sus vestiduras y derramó su dolor delante de Dios. Y aunque sus amigos no entendían lo que pasaba, Job supo que su esperanza no estaba en las circunstancias, sino en el Señor que nunca lo soltó. Piensa en tus propias tormentas. Quizás son esas noches en las que miras el techo y no puedes dormir porque los pensamientos no te dejan en paz. O tal vez son las discusiones que parecen repetirse una y otra vez en tu hogar. Puede ser esa sensación de vacío cuando revisas la cuenta bancaria o el dolor en tu pecho cuando recuerdas a alguien que ya no está. Reconocerlo no es debilidad, es valentía. Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él no ocultó la realidad de la vida, habrá tormentas, pero también nos dio la promesa que cambia todo. Con Él no seremos derrumbados. Aquí hay algo práctico que puedes hacer. Toma un papel y escribe cuál es tu tormenta en este momento. Una palabra, una frase, lo que salga de tu corazón. Después ora con sencillez. Señor, aquí está mi tormenta. Yo no puedo con ella, pero sé que tú sí. Esa simple acción abre el espacio para que Dios comience a obrar. Esta parte nos recuerda que aceptar la existencia de la tormenta es el inicio para ver a Dios obrar en ella. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando el miedo se hace tan grande que nos paraliza? Parte 2. El miedo que paraliza. Reconocer la tormenta es el primer paso, pero luego viene algo que a muchos nos paraliza: el miedo. Ese temor que se cuela en la mente y susurra: no vas a poder, esto te va a derrumbar, no hay salida. El miedo no solo sacude el corazón, también bloquea los pensamientos y roba la paz. Es como estar en medio del mar y sentir que cada ola es más grande que la anterior. La Biblia nos muestra un episodio muy claro en Mateo 14. Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Mientras tenía la mirada puesta en el Señor, avanzaba sobre las olas. Pero cuando miró el viento fuerte, el miedo lo atrapó y comenzó a hundirse. Así nos pasa. Cuando fijamos la vista en la tormenta en vez de en Dios, el temor gana terreno. El miedo puede manifestarse de distintas formas.
A veces es físico. El corazón late más rápido, la respiración se acelera, el estómago se encoge. Otras veces es mental. Pensamientos de fracaso, de que todo terminará mal. Y en muchos casos es espiritual. Dudas de si Dios realmente está contigo, si escucha tus oraciones, si de verdad habrá esperanza para ti. Pero aquí hay algo que cambia la historia. Jesús no dejó que Pedro se hundiera. La Biblia dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Mateo 14, 31. Esa es la promesa para ti. Aunque el miedo quiera hundirte, Dios tiene su mano extendida. El miedo te dice, no puedes. Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41, 10. Una acción práctica. Cuando sientas que el miedo crece, repite en voz alta un versículo que sea un ancla. Puede ser el Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Pronunciarlo rompe la cadena del pensamiento negativo. Otra práctica simple. Respira profundo, pon tu mano en el corazón y di, Jesús está conmigo en esta tormenta. El miedo se vence no ignorándolo, sino enfrentándolo con la verdad de la palabra. Cada vez que lo hagas, estarás aprendiendo a caminar sobre las aguas de la vida. Esta parte nos recuerda que el miedo grita fuerte, pero la voz de Dios siempre tiene la última palabra. Y esa voz no solo calma tu corazón, también calma la tormenta. Parte 3. La voz que calma las aguas. En medio del estruendo de una tormenta, lo que más necesitamos no es que alguien nos dé explicaciones, sino escuchar una voz que traiga calma. En Marcos 4, 39 se nos cuenta que Jesús, estando en la barca con sus discípulos, se levantó y dijo al viento, «Calla, enmudece». Y enseguida el viento cesó y todo quedó en completa calma. Esa escena es poderosa. Los discípulos, pescadores experimentados, sabían lo que era enfrentar tormentas, pero ésta los sobrepasó. Gritaron, «Señor, sálvanos que perecemos». Y Jesús no solo calmó las aguas, sino también sus corazones. La tormenta exterior reflejaba la tormenta interior que ellos llevaban. Miedo, angustia, desesperación. Lo mismo nos pasa a nosotros. A veces la tormenta no está afuera, sino adentro. Piensa en esos días donde los pensamientos no paran. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo saldré de esta? ¿Y si todo sale mal? Esa es la tormenta interior. Y lo increíble es que la voz de Jesús también tiene poder ahí. Cuando abrimos la Biblia y encontramos un versículo, cuando en oración sentimos paz, cuando una canción cristiana llega en el momento justo, esa es la voz del Maestro diciendo, «Calla, enmudece», a lo que quiere hundirnos. Un ejemplo claro, Elías, después de vencer a los profetas de Baal, entró en una tormenta emocional y deseó la muerte. Pero Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19, 12. A veces no necesitamos ruido, sino esa suave certeza de que Dios sigue allí. Acciones prácticas. Toma 5 minutos en silencio durante el día, sin celular ni distracciones. Solo respira y dile, «Señor, háblame». Escribe en un cuaderno las palabras o versículos que más paz te han dado y vuelve a leerlos cuando la tormenta arrecie. Cambia la queja por una oración breve. «Jesús, calma mis aguas». La voz de Dios sigue teniendo poder. No se trata de magia ni de fórmulas, sino de confiar en que Él es Señor sobre todo. Esta parte nos recuerda que una sola palabra de Jesús es suficiente para traer calma a cualquier tormenta. Y cuando entendemos que Él está con nosotros, descubrimos que nunca hemos estado solos en la barca. Parte 4. Dios en medio de la barca. Una de las escenas más impactantes de los evangelios es cuando los discípulos enfrentan una tormenta en el mar de Galilea y Jesús está con ellos en la barca. El viento soplaba con violencia, las olas se levantaban y parecía que todo iba a terminar mal. Ellos, llenos de miedo, gritaban pidiendo ayuda, mientras el maestro dormía, no porque no le importara, sino porque su confianza en el Padre era absoluta. Este relato nos enseña algo muy profundo. Lo decisivo no es el tamaño de la tormenta,
sino quién está en tu barca. Los discípulos tenían al Hijo de Dios a su lado, y aunque pensaban que todo estaba perdido, descubrieron que no había motivo para desesperar. Así ocurre también con nosotros. Cuando Cristo viaja en nuestra vida, podemos estar seguros de que ninguna tormenta nos hundirá. Muchas veces creemos que Dios está ausente porque no actúa en el instante que esperamos, pero el silencio no significa abandono. Daniel lo entendió en el foso de los leones. Dios no evitó que cayera en esa prueba, pero lo acompañó dentro de ella, cerrando la boca de los leones y mostrando que su presencia es más poderosa que cualquier amenaza. Quizá tu barca hoy también se siente frágil. Puede que estés luchando con problemas que parecen demasiado grandes o con noches en las que piensas que todo terminará mal. Tal vez, como los discípulos, te has atrevido a clamar: «Señor, ¿no te importa que perezca?». Y en medio de ese grito sincero, la respuesta de Jesús sigue siendo la misma: «No temas, yo estoy contigo». La vida no será siempre un mar en calma. Habrá vientos contrarios y olas que golpeen con fuerza. Sin embargo, con Dios en la barca, la tormenta nunca tendrá la última palabra. Esta parte nos recuerda que la verdadera seguridad no está en que el mar se aquiete de inmediato, sino en saber que Jesús permanece contigo y que su presencia es más fuerte que cualquier tormenta. Parte 5. La fe que sostiene. Las tormentas de la vida tienen el poder de sacudirnos hasta lo más profundo, pero en medio de ese movimiento que amenaza con derrumbarlo todo, hay algo que puede mantenernos en pie: la fe. No es una fe ingenua que ignora la dificultad, sino una confianza que se aferra a Dios aun cuando el horizonte está cubierto de nubes negras. Abraham es un ejemplo claro. La Biblia dice que esperó contra toda esperanza. Romanos 4, 18. Dios le había prometido un hijo, y aunque su cuerpo ya estaba viejo y las circunstancias eran imposibles, eligió creer. Esa fe lo sostuvo, aunque humanamente no había razones para seguir esperando. La fe no elimina la tormenta, pero te permite atravesarla sin hundirte. Es como un ancla invisible que asegura tu vida en Dios cuando las olas golpean más fuerte. Los discípulos también tuvieron que aprender esto. Después de ver cómo Jesús calmaba los vientos, Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». La lección era clara. No se trataba solo de lo que Jesús podía hacer afuera, sino de lo que debía ocurrir dentro de sus corazones. Quizá tu fe ha sido probada una y otra vez. A veces parece pequeña, como una chispa que está por apagarse. Pero Jesús mismo dijo que con una fe del tamaño de un grano de mostaza podemos mover montañas. Eso significa que lo importante no es lo grande de tu fe, sino lo grande del Dios en el que confías. Cuando eliges creer, aún con lágrimas en los ojos, se abre camino la esperanza. La fe no cambia de inmediato tus circunstancias, pero cambia tu postura frente a ellas. Te recuerda que no estás peleando solo, que hay una mano más fuerte que sostiene tu barca y que no permitirá que se hunda. Esta parte nos recuerda que la fe no es cerrar los ojos a la tormenta, sino abrirlos a la certeza de que Dios es más fuerte que ella. Parte 6. El propósito detrás de la tormenta. Cuando enfrentamos una tormenta, lo primero que pensamos es: ¿por qué me pasa esto? Esa pregunta nace del dolor y de la confusión, porque a simple vista no hay respuesta que alivie. Sin embargo, la Biblia nos muestra que muchas veces las tormentas no son castigos, sino caminos que Dios usa para formar nuestro carácter y llevarnos hacia un propósito mayor. José, hijo de Jacob, vivió esto en carne propia. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y olvidado en la cárcel. Todo parecía ir en contra de él. Sin embargo, cada paso difícil lo acercaba al plan de Dios: convertirse en gobernador de Egipto y salvar a su familia en medio de una gran hambruna. Años después, José pudo mirar atrás y decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20.
Ese pasaje nos enseña que no todas las tormentas destruyen. Algunas nos preparan, la prueba pule la fe, moldea la paciencia y nos enseña a depender más de Dios que de nuestras fuerzas. En medio del dolor, aprendemos a orar de verdad, a valorar lo sencillo, a entender el sufrimiento de otros y a confiar en que cada detalle está en manos de un Dios soberano. Quizá ahora mismo no veas sentido a lo que estás viviendo. Puede que te preguntes, ¿dónde está el propósito en medio de tanta pérdida? Pero al igual que José, llegará el momento en que mires atrás y descubras que lo que parecía un final era en realidad el inicio de algo nuevo. Dios transforma lágrimas en lecciones, heridas en testimonios y desiertos en lugares de encuentro con Él. El apóstol Pablo también lo entendió. Desde la cárcel escribió, «Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios». Romanos 8, 28. No significa que todo lo que nos ocurre sea bueno, pero sí que Dios es capaz de tomar incluso lo doloroso y darle un propósito eterno. Esta parte nos recuerda que las tormentas no siempre llegan para destruirnos, sino muchas veces para prepararnos y mostrarnos que, detrás del dolor, Dios está escribiendo algo más grande de lo que imaginamos. Parte 7. El refugio seguro. En medio de una tormenta, lo más natural es buscar dónde resguardarse. Si un rayo cae, si el viento sacude, si la lluvia arrecia, instintivamente corremos a un lugar seguro. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Cuando las pruebas se vuelven insoportables, necesitamos un refugio. Y la Biblia lo dice con claridad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. David entendía bien esto. Como pastor de ovejas tuvo que enfrentar osos y leones. Como fugitivo vivió escondiéndose en cuevas. Y como rey pasó por guerras y traiciones. En cada etapa, descubrió que su verdadera seguridad no estaba en sus armas ni en sus ejércitos, sino en Dios. Por eso escribió, «Tú eres mi roca, mi fortaleza, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás». Salmo 31, 3. En la tormenta, la tentación es buscar refugios falsos, el dinero, las distracciones, las personas equivocadas o incluso la indiferencia. Pero esos refugios se derrumban porque no tienen cimientos firmes. Solo en Dios encontramos un lugar que no se mueve, aunque todo a nuestro alrededor tiemble. Su amor es como una muralla que nos rodea, su presencia como un techo que nos cubre, su palabra como cimientos que no se quiebran. Quizá tú también has probado refugios que no funcionaron. Intentaste calmar tu ansiedad con cosas pasajeras. Buscaste respuestas en lugares donde solo encontraste vacío, pero cada tormenta que enfrentaste fue recordándote que solo en Dios hay paz real. Él no es un refugio imaginario, sino una presencia viva que sostiene, consuela y levanta. La invitación no es huir de la tormenta, sino correr hacia aquel que puede sostenerte en medio de ella. Tal vez las olas sigan golpeando y el viento no se detenga de inmediato, pero tu corazón puede estar en calma porque descansa bajo la protección de un Dios que nunca falla. Esta parte nos recuerda que la seguridad no depende de que la tormenta desaparezca, sino de refugiarnos en Dios, el único lugar firme donde nada ni nadie puede derrumbarnos. Parte 8. La esperanza que no se apaga. Hay algo que la tormenta intenta arrancar siempre: la esperanza. Cuando los días se hacen oscuros y las fuerzas se agotan, lo primero que sentimos que se nos escapa es esa pequeña luz que nos hace creer que habrá un mañana mejor. Sin esperanza, la vida se vuelve un peso insoportable, pero con esperanza, incluso en la noche más larga, el corazón sigue latiendo con fuerza. El apóstol Pablo es un ejemplo extraordinario de esto. Encadenado en una cárcel, con las manos atadas y el futuro incierto, escribió cartas llenas de ánimo y confianza. A los filipenses les dijo, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Filipenses 1, 6. En medio de muros fríos y vigilados,
Pablo mantenía la mirada puesta en una certeza: Dios no había terminado con él ni con su obra. La esperanza no se basa en circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Cuando todo parece apagarse, esa esperanza se enciende como una llama que el viento no logra extinguir. Es la seguridad de que las lágrimas de hoy no serán eternas, de que el dolor no tendrá la última palabra, de que el amanecer llegará aunque la noche parezca interminable. Quizás sientes que tus fuerzas ya no alcanzan, que llevas demasiado tiempo esperando un cambio que no llega. Tal vez el enemigo te susurra que nada vale la pena, pero la voz de Dios se eleva por encima de esas mentiras y te recuerda: yo estoy contigo. Mis planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. No hay tormenta tan oscura que pueda apagar la esperanza que nace en un corazón que confía en Dios. Esa esperanza no es un optimismo vacío, sino la certeza de que el Señor sigue escribiendo tu historia y que su final será de victoria. Esta parte nos recuerda que la esperanza en Dios es como una lámpara que no se apaga, incluso cuando los vientos de la tormenta intentan soplar con más fuerza. Parte 9. Testimonios de victoria. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Lo vemos no solo en la naturaleza, sino también en la vida de quienes confiaron en Dios. La Biblia está llena de historias donde hombres y mujeres atravesaron momentos imposibles, pero salieron al otro lado con una victoria que solo el Señor pudo darles. El pueblo de Israel vivió uno de esos momentos cuando quedó atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. A sus espaldas, la amenaza de muerte. Frente a ellos, un mar que parecía infranqueable. Todo parecía perdido. Pero en ese punto límite, Dios abrió un camino donde no lo había. Las aguas se dividieron y su pueblo cruzó en seco. Lo que era una condena se convirtió en un testimonio eterno de la fidelidad de Dios. Lo mismo sucedió con Ana, la madre de Samuel. Lloraba desconsolada porque no podía tener hijos. Era una tormenta interna que cargaba en silencio, pero cuando derramó su corazón delante de Dios, Él le respondió con un milagro que marcó la historia de Israel. Su dolor se transformó en un canto de gratitud. Los testimonios no son solo recuerdos del pasado, también son señales para nuestra vida presente. Cada vez que escuchamos cómo Dios sacó a alguien de su tormenta, se enciende en nosotros la fe de que también lo hará otra vez. Tal vez ahora no entiendes tu proceso, pero llegará el momento en que tu prueba también se convierta en testimonio. Lo que hoy parece una herida, mañana será una cicatriz que cuente de la bondad de Dios. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera: más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8, 37. No dice que apenas sobreviviremos, sino que saldremos en victoria. La tormenta no será tu final, sino el escenario donde Dios mostrará su poder. Esta parte nos recuerda que cada victoria en la Biblia y en nuestra vida es la evidencia de que Dios transforma tormentas en testimonios, y que lo que hoy parece un obstáculo, mañana será la prueba de su fidelidad. Parte 10. Caminar en confianza diaria. Después de todo lo aprendido, queda una pregunta esencial: ¿cómo seguimos caminando cuando la tormenta aún no se ha disipado del todo? Porque la vida no se trata solo de momentos de fe extraordinaria, sino de pasos pequeños y constantes, dados cada día con confianza en Dios. El libro de Proverbios nos lo recuerda con sencillez y profundidad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Este versículo no habla de grandes gestos heroicos, sino de la vida cotidiana. Confiar en medio de la rutina, depender de Dios en las decisiones, invitarlo a cada paso que damos. Caminar en confianza diaria significa levantarse cada mañana y recordar que Dios sigue en control. Es elegir la fe cuando el miedo golpea y la esperanza cuando el desánimo susurra. No es un camino perfecto ni sin tropiezos,
pero sí es un andar seguro, porque quien nos guía nunca falla. Los israelitas tuvieron que aprenderlo en el desierto. Dios no les dio maná para un mes entero, sino cada día, no porque no pudiera, sino porque quería enseñarles a depender de Él constantemente. Así también con nosotros. El Señor nos da la gracia suficiente para hoy, y mañana renovará sus fuerzas otra vez. Quizá pienses, ¿y si caigo? ¿Y si me falta fe? Lo hermoso es que Dios no espera que seas perfecto, sino que camines tomado de su mano. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un camino de confianza, paso a paso. Cada día, cada oración, cada decisión puesta en sus manos, te acerca más al propósito para el cual fuiste creado. Esta parte nos recuerda que la verdadera victoria no es vivir sin tormentas, sino aprender a caminar cada día confiando en que Dios tiene cuidado de ti, incluso en los detalles más pequeños. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, las tormentas son parte de la vida. A veces llegan sin avisar, otras duran más de lo que quisiéramos, y casi siempre intentan hacernos creer que no saldremos adelante. Pero en todo este recorrido hemos visto algo poderoso. Con Dios a tu lado, no hay tormenta que pueda derrumbarte. Desde Job, que no se rindió en medio de la pérdida, hasta Pedro, que aprendió a mirar a Jesús en lugar de a las olas, desde José, que descubrió un propósito en el dolor, hasta Pablo, que escribió sobre esperanza desde la cárcel, todos ellos nos muestran que la victoria no está en evitar la tormenta, sino en atravesarla de la mano del Señor. Quizá hoy tu corazón todavía siente el peso del viento y de las olas, pero escucha esto: el Dios que calmó mares, que cerró bocas de leones y que abrió caminos en medio del mar rojo, es el mismo que hoy está contigo. No estás solo, nunca lo estuviste, y su amor es más fuerte que cualquier viento contrario. Permite que esta verdad te acompañe en tu día a día. La tormenta puede rugir, pero tu barca no se hundirá, porque el capitán de tu vida es Cristo. Descansa en su presencia, confía en su palabra y recuerda que después de la lluvia siempre llega el sol. Y ahora quiero invitarte, si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien que necesite esperanza. Dale like, suscríbete para seguir escuchando reflexiones como esta, y cuéntame en los comentarios qué tormenta estás entregando hoy en manos de Dios. Tu historia puede inspirar a otros. Esta reflexión termina aquí, pero tu caminar con Dios continúa. Y lo más hermoso es que, en cada paso que des, su amor será tu refugio y su presencia tu paz.